hermanos, Primera de Corintios, capítulo número 11, versículo 17 hasta el 22, perdón. Primera de Corintios, capítulo número 17, capítulo 11, a partir del versículo 17 y hasta el 22. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con la tercera parte en estas mañanas de consideraciones bíblicas. Y el tema puntual que vamos a llevar es o la pregunta: ¿cómo debe celebrarse la cena del Señor? ¿Sí? ¿Cómo debe celebrarse? Quizás tomamos la cena, está bien que la tomamos, si cumplimos con los estándares que la Biblia nos dice, pero la pregunta es cómo debemos celebrarla. Entonces vamos a leer Primera de Corintios, ahora sí, 11, del 17 al 22, y después de que terminemos oramos y usted puede sentarse para que podamos compartir esta primera consideración. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, miren lo que dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hasta allí nomás. Señor, te damos gracias por la enseñanza que hoy nos vas a permitir compartir con los hermanos. Te pedimos siempre en la humildad que tú nos has dado, que nos permitas hoy compartir tu palabra de la mejor manera, que todos los que estemos aquí estemos dispuestos a recibirla de la forma correcta. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que ya están aquí, por aquellos que quizás por diferentes circunstancias no nos pueden acompañar, por aquellos que vienen en camino. Y te pedimos también, Señor, que uses estas enseñanzas, estas grabaciones para tu gloria, nunca para la gloria del hombre, sino para la tuya. En el nombre del Señor. Amén. Muy bien, vamos a sentarnos. Entonces, guardando siempre silencio. Si usted tiene su celular, hermano, en modo sonido, apáguelo o déjelo en silencio. Muy bien, entonces la pregunta, hermanos, está allí: ¿cómo debe celebrarse la cena del Señor? ¿Cómo? Recordemos, para nuestros intereses, es decir, para nosotros mismos, y la sana educación en la iglesia, que en la región de Corinto había mucho desorden cuando se tomaba la cena del Señor, y esto lo intuimos por lo que hemos leído, ¿no? Por lo que acabamos de leer. Ahora, ¿qué estaba pasando allí? Allí se estaba mezclando el ágape con la cena.
Es decir, el compartir una comida ordinaria con lo sagrado de la cena del Señor. Es por esto, hermanos, que lo primero que quiero a usted decirle es lo siguiente. Mire, hermanos, nosotros debemos estar dispuestos siempre a tomar la cena del Señor. Pero recuerde que en la Biblia se nos habla de unos estándares. Cuando participamos de la cena del Señor, debemos comprender los estándares que la misma Biblia nos indica. Estándares, por ejemplo, desde la manera en que nosotros debemos venir con la actitud, y de ahí, hermano, todo lo que significa entonces el día del Señor. Pero el problema de ellos, de los corintianos, es que ellos confundían, ellos mezclaban la comida ordinaria, que era el ágape, con la cena del Señor. Y nosotros no podemos venir entonces a la mesa del Señor pensando que es una comida ordinaria. Voy a poner este ejemplo. Entonces en la mañana no comí nada. Uy, pero gracias a Dios que hoy es la cena, entonces ojalá que me pueda llenar un poco. No, eso es hacer lo que hacían los corintianos, y delante de Dios, pues obviamente, hermanos, eso es algo que no se debe hacer. Es una inmundicia, es una forma de usted decirle al Señor, por ejemplo, Señor, tengo hambre, para mí es más importante mi estómago que la cena. Recordemos entonces, hermanos, que el ágape, como ya lo dije 2 veces, pues era la comida ordinaria de la que los primitivos cristianos participaban juntos, ¿sí? No sé, hacer un asado, participar de un cumpleaños, que no está mal, aunque recuerden que los cumpleaños y otras fiestas pues son un rito, ¿no? Pero no está mal que lo hagamos. Pero mire que muchos participaban de esa forma, y delante de Dios pues era algo indigno, algo que no tenía que hacerse. Y recuerde que la Biblia también nos llama a que no participemos indignamente de la cena del Señor. Y este es otro tema que vamos a traer más adelante. Pero cuando alguien confundía o cuando alguien mezclaba, por ejemplo, la comida ordinaria con la cena del Señor, ¿sabe qué se estaba haciendo allí? Se estaba perdiendo de vista totalmente el verdadero carácter de la cena del Señor. Ahora, recuerde que la cena del Señor es para recordar, ¿cierto?, lo que Él hizo por su pueblo. Por eso siempre aclaramos que no por todos. Porque es que a veces, hermanos, escuchamos, por ejemplo, expresiones que moralmente suenan bien, claro, que Cristo murió por todos, es decir, que murió por toda la humanidad. Y realmente la Biblia no dice eso. La Biblia hace aclaraciones pertinentes. Y cuando digo esto, hermanos, ¿por qué vuelvo a aclararlo? Porque la muerte y la obra del Señor fue solamente para aquellos que van a vivir de acuerdo a la Escritura. Incluso allí en Corinto, cuando se tomaba la cena, incluso podemos observar cómo el apóstol Pablo narra la corrupción que llegó a los extremos. Mire lo que pasaba. Allí había una gran diferencia cuando ellos tomaban la cena. ¿Cuál era la diferencia? Entonces, en primer lugar, los ricos comían en abundancia. Mire que esto es bueno que usted lo tenga allí anotado y que usted lo aprenda. ¿Por qué? Porque usted va a notar que aunque eran creyentes, había una diferencia de estratos. Entonces los ricos, ellos comían abundantemente, ¿sí? Porque ellos mezclaban la cena con la comida ordinaria. Pero los pobres, dentro de ese contexto que ellos hacían,
Los pobres pasaban hambre a causa de la poca comida que ellos podían llevar. ¿Sí? El ejemplo más claro, ¿cuál es? Hermanos, vamos a hacer un asado. Entonces ustedes llevan la carne, otros llevan, no sé, el arroz, otros la papa, o algo así. Pero los que llevaban la carne pensaban que como la carne era lo más caro, entonces ellos podían aprovechar su economía y comer más que los otros. ¿Sí me hago entender? O sea, los pedazos eran más grandes o las porciones. Pero aquel que llevó la papa, entonces nos vamos a darle más poquito y ya que él coma harta papa. Eso fue lo que él trajo. Algo así, hermano, era lo que estaba pasando. Y recuerde algo, hermanos. Usted puede ser un buen papá, una buena mamá, pero nosotros dentro del contexto iglesia, todos deben participar y todos deben comer por igual, si fuera un ágape, todos. Aquí no hay distinción de clases, ¿sí? Todos. Entonces, si el hermano se tomó un jugo, la otra hermana debe tomarse un jugo. Y si no hay para repetir, pues no se repite, así queden tres, no se repite. O se hace una repartición. ¿Me explico? Porque entonces, hermanos, estaríamos hablando de clases. Y la iglesia del Señor no puede tener clases. Claro, uno agradece infinitamente a los hermanos que trabajan o que trabajamos y que pueden dar sus ofrendas. Por eso también recuerde que para los jóvenes también esto aplica. Los jóvenes que Dios les bendice también, como todos nosotros debemos o deberían ofrendar. Entonces les recuerdo, la corrupción era a tal extremo que los ricos pues llevaban la mejor comida y comían ellos a su manera, pero los pobres no. Los pobres no podían llevar la comida que un rico llevaba. Por eso el apóstol Pablo tuvo que escribirles a estos desordenados hermanos en Corinto, ¿para qué? Pues para que corrigieran este desorden. Ellos tenían que corregirse. Vamos a leer nuevamente, hermanos, el texto que ya leímos, que es Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 17 al 22. Quiero que usted lea conmigo, pero que lo haga con un correcto entendimiento. No lea por leer. Léalo entendiendo de que allí se está hablando de los abusos. Si lo lee allí, abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, dice el apóstol Pablo, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para qué, para lo peor. Mire que está hablando de congregarse. Ellos no lo hacían para buscar al Señor de la forma adecuada, sino, hermanos, de una manera absurda, de una manera que no tenían que hacerlo. Y hoy en día, hermanos, no estamos alejados realmente de eso. Pues en primer lugar, cuando os reunís, como iglesia, mire lo que el apóstol Pablo oía, porque él estaba en la cárcel. Oigo que hay entre vosotros divisiones, imagínense, como creyentes, divisiones. Y en parte, dice Pablo, lo creo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, es decir, situaciones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son ¿qué? Aprobados. Entonces mire que no todos los que toman la cena quizás son aprobados por el Señor. Entonces por eso le digo, hermanos, que hay que tener cuidado con pensar entonces que yo, porque soy bautizado, entonces simplemente tomo la cena del Señor y ya, sigo mi vida como la estoy viviendo. No, no. Deberíamos nosotros meditar muy bien en la cena y si no estamos haciendo las cosas lícitamente, mejor hacer un alto en el camino y realmente corregirnos, si fuese el caso. Mira lo que dice el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y otra vez Pablo aclara el por qué. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena.
Y mire lo que dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Sí ve lo que estaban haciendo? Unos comían desaforadamente, a tal punto que la historia nos dice que existían los vomitarios. Ellos comían y comían y comían, iban y vomitaban, volvían y seguían comiendo. Versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Mire que el apóstol Pablo pregunta, ¿acaso usted no tiene una casa? ¿Acaso usted no tiene un lugar para que usted allá coma y para que usted beba? De pronto, hermanos, en la antigüedad el tomar vino era, después de la comida era importante, pero ¿qué hacían muchos? Se embriagaban, se emborrachaban. ¿Usted se imagina personas de esa forma tomando la cena? Y hoy en día, hermanos, ¿cómo podemos ver eso? Cuando no nos preparamos en el mes, cuando somos desordenados y otras cosas que usted tiene que pensar. Dice, y otros se embriagan. Pero el versículo 22, entonces Pablo sigue preguntando, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Sí se da cuenta? O sea, es decir, Pablo dice, muchos se adelantan a comer, pero otros se embriagan, o sea, los que tienen como la economía. Pero Pablo dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Cuál es la iglesia de Dios? ¿El lugar o las personas? Las personas. Y avergonzáis a los que no tienen nada. O sea, ellos llevaban tan buena comida que los que no tenían que comer, ¿cómo se sentían? Mal. Hermanos, si nosotros no estamos lejos de eso, realmente. Y no lo digo, obviamente, por nadie específicamente, sino en general, porque todavía no se entiende lo que es la cena. Pablo sigue preguntando, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? Y mire Pablo tan certero que habla, en esto no os alabo. Está ahí nomás. Hermanos, el apóstol Pablo en verdad estaba preocupado. Había una preocupación por la manera tan indigna en que la cena se estaba tomando. Y yo le quiero preguntar a usted, hermanos, ¿esa misma preocupación la tenemos nosotros? ¿La tenemos? ¿Realmente estamos preocupados de cómo está el hermano? ¿Estamos preocupados si el hermano toma quizás la cena del Señor de una forma indigna o no nos interesa? Pues finalmente lo que yo he escuchado es que pido perdón, me arrepiento, pero tomo la cena y ya, todo pasa. No, hermanos, hay una preparación. Mire, hermanos, desde la manera en que yo en la semana me estoy preparando para tomar la cena y en la forma en que el día domingo, que es el día del Señor, yo vengo a expresar que le amo, que le adoro. Entonces, hermanos, vamos a responder la pregunta, porque hemos visto solamente lo que el apóstol Pablo dice en el texto. Entonces, ¿cuál debe ser la manera de celebrar la cena del Señor? Pues la respuesta es muy práctica, hermanos, porque es que todo está en la Biblia. Tal y como el Señor lo ordenó en su palabra. Entonces, primero, observándola de una manera santa y reverente. Eso es lo primero que debemos tener muy en claro. Si yo voy a tomar la cena del Señor el día domingo, desde la manera en que yo me presento ante Dios y ante mis hermanos, eso habla de observar la cena de una forma santa y de una forma reverente. Lo segundo, examinándonos cada uno de nosotros antes de ser invitados a ella. Eso es lo segundo. Le repito lo primero, observándola, o voy a tomar otra palabra, viéndola o detallándola de una manera santa y reverente. No irreverente, sino reverente. Lo segundo, examinándonos cada uno de nosotros antes de ser invitados a ella. Por ejemplo, a ustedes se les hace hoy la invitación para que de hoy en 8 días usted participe de la cena del Señor. Perfecto.
Pero usted, hermano, debe empezar desde ya a examinar cómo habla, cómo piensa, cómo se comporta, ¿cierto? Cómo usted la va a tomar ese día, cuál es su pensamiento, si estoy bien con el Señor, con los hermanos en la congregación. Es decir, hermanos, esto tiene una envergadura bastante amplia. Eso no es solamente, hermanos, pedir perdón y ya, pues yo ya pedí perdón, tomo la cena y en la semana ando descachalandrado. Igual ya la tomé. No, hermanos, porque si usted la toma de una manera desordenada, eso va a tener una implicación aún en su salud, que es lo que Pablo dice. Muchos han muerto, dice que han dormido, pero esa palabra dormir, realmente muchos han muerto porque la tomaron desordenadamente. Lo que pasa es que allí, hermanos, hay un misterio. Y es un misterio, hermanos, que solamente el Señor lo puede revelar, ¿sí? ¿Y cómo Dios lo puede revelar? Por su palabra. ¿Cómo? El entender que la cena del Señor, hermano, no es que sea algo místico, algo mordicho, que no, es algo en cual yo como creyente debo observarla santamente. ¿Sí me explico? De una forma santa. Miren, hermanos, yo no creo que nosotros lleguemos a nuestros trabajos gritando. Yo no creo que lleguemos a nuestro trabajo desordenadamente y, pues si me echan, me echan. No, yo no creo que usted haga eso. Yo tampoco lo hago. Yo creo más bien que usted llega temprano. Yo creo que usted llega de la mejor forma vestida y siempre teniendo la mejor actitud. Creo yo que usted lo hace así, ¿cierto? Porque si usted llegara de una forma diferente, pues nos pasarían de pronto un memorando o nos sacarían, ¿cierto? Pues nos dirían, no, gracias, ya no queremos contar con usted. De esa misma forma es que yo debo ver la cena. De esa misma forma es que yo debo ver la iglesia. Porque es en la iglesia local donde yo participo de la cena. Pero a veces hacemos lo que ya queremos. Entonces, lo primero, observándola santa y reverentemente. Segundo, examinándonos cada uno de nosotros antes de ser invitados a ella. Y lo último, hermanos, tomarla de la manera correcta. Tomarla de la manera correcta. Recuerde, ese vino o ese jugo de la vid, ¿qué representa? La sangre que fue derramada por usted y por mí. Pero no representa una comida. Uy, tenía sed. Uy, esto me alivia un poco la garganta. No, es la cena del Señor. Y debemos verla así. Y el pan, que es la tipificación o el simbolismo del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Por eso debe ser algo pequeño, algo muy pequeño. Debe ser tomada rápidamente para que nuestro pensamiento o nuestra humanidad no se vaya por allá a otro lado. Entonces debemos tomarla como, hermanos, de la manera correcta. Sabiendo, por supuesto, que no es cualquier mesa. No, sino entendiendo, de acuerdo a la escritura, de acuerdo al conocimiento que Dios nos ha podido dar, que es la mesa del Señor. ¿Usted lo ha entendido así? Cuando venimos a tomar la cena del Señor o la Santa Cena, que no está mal dicho también, hermanos, venimos es a la mesa del Señor. Entonces, ojo con eso, ojo con venir de cualquier forma a la congregación donde están los hermanos o la iglesia y tomamos la cena del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a dar dos conclusiones. La primera es esta. Debemos venir a la mesa del Señor con temor, con temor. Pero también con temblor. Ese temblor es un simbolismo, ¿no? No es que usted llegue acá temblando, no. Con temor y con temblor. Temor habla de reverencia. Y temblor porque nos vamos a encontrar ante la presencia no física, pero sí espiritual de Dios, a través de Cristo. Recuerde que el Señor a usted lo está observando y a mí también. Segundo, no estamos participando de cualquier cena. Mire, anótelo allí, no estamos participando de cualquier cena.
Debemos tener reverencia, hermanos. Y lo último, que es el punto número 3 o la tercera conclusión, no tomemos la cena del Señor a la ligera, es decir, sin conocimiento. Si usted tiene algún problema con la cena del Señor, hable conmigo, que con mucho gusto le puedo ayudar. Pero ¿podría usted pecar por ignorancia? ¿Podríamos todos los que estamos acá tomar la cena de una manera ignorante? Muy bien, póngase de pie en esta mañana y oremos a nuestro Señor. Bendito y buen Maestro, aquí estamos una vez más, muy agradecidos porque tú nos ayudas y porque tú nos permites hoy venir en este día para que juntos podamos amarte y adorarte. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a comprender a través de estas breves consideraciones escriturales cuál debe ser el comportamiento para tomar la cena, que no lo hagamos de una manera emocional, sino que lo hagamos entendiendo la importancia de la misma. Agradezco a ti por los hermanos y te pido, Señor, que nos ayudes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a iniciar